Veamos nuevos ejemplos. Representemos la función f de x igual a menos logaritmo en base 2 de x. Para ello, y para representarla, o bien podemos optar por los elementos básicos, siguiendo los pasos expresados anteriormente, o bien el método de las transformaciones, que facilitará la representación de las funciones logarítmicas un tanto más complejas si recuerdas las funciones madres logaritmo en base 2 de x o logaritmo en base 1/2 de x. Fíjate bien que esta en particular nos recuerda mucho al logaritmo en base 2 de x. Simplemente está multiplicada toda ella por -1. Y si recuerdas los vídeos anteriores, este tipo de transformación nos llevaba a una simetría de la función con respecto al eje de las x. Vamos a representar la función madre logaritmo en base 2 de x. Y vamos ahora a recordar que multiplicar esta función madre por -1 nos va a llevar a otra función simétrica a esta con respecto al eje de las x, que voy a representar en la parte de la derecha. Fíjate, la función madre, logaritmo en base 2 de x, que si la represento simétrica con respecto al eje de las x, nos dará menos el logaritmo en base 2 de x. Te la vuelvo a repetir. Logaritmo en base 2 de x, la función menos logaritmo en base 2 de x. Seguramente te preguntarás por qué la expresión analítica que aparece escrita a la derecha es el logaritmo en base 1/2 de x y no menos el logaritmo en base 2 de x. Fíjate bien que la representación gráfica coincide con la del logaritmo en base 1/2 de x que estudiamos anteriormente. Esto no es una coincidencia ni un error, es el hecho de que el logaritmo en base 1/2 de x coincide con menos el logaritmo en base 2 de x, es decir, la que quería representar. Solamente tendrás que recordar cómo se realizaba un cambio de base en los logaritmos. Entonces podrás demostrar que estas dos funciones son idénticas. Veamos otro ejemplo. Observa la siguiente función logarítmica, logaritmo en base 2 de -x más 3. Para poder representarla, o bien trabajamos los elementos básicos o el método de las transformaciones. Me centraré en este último método. Para ello, primero, deberé transformar toda la expresión analítica en la siguiente, puesto que de este modo podré entonces aplicar primero una simetría, ya que todo el interior del logaritmo en base 2 está multiplicado por -1. Fíjate la importancia que tiene el sacar factor común -1, porque, de nuevo repito, todo el interior debe estar multiplicado por -1, y en la función inicial solamente era la x la que multiplicaba a -1. Entonces, para ello, solamente tendré que representar el logaritmo en base 2 de -x, es decir, la simétrica a la función madre logaritmo en base 2 de x, pero esta vez con respecto al eje de las y's. No tendrás más que recordar los vídeos anteriores en las que estudiamos las simetrías con respecto al eje de las y's. Ahora vamos a aplicar una traslación, en este caso hacia la derecha. Fíjate que en el lugar de las x aparecen restando una cantidad. Y es que las traslaciones hacia la derecha aseguraban que si la x del logaritmo en base 2 de -x la cambio por una x menos una cantidad, la expresión gráfica de esa nueva función coincidirá con la anterior, pero desplazada k unidades hacia la derecha. Es decir, que no tengo más que dibujar la anterior, pero desplazarla 3 unidades, en este caso, hacia la derecha. Entonces, habré llegado a la expresión inicial que queríamos representar. Fíjate el hecho de las 3 unidades hacia la derecha, como se puede bien detectar en el punto de corte con el eje de las x, como ahora puedes ver en los puntos que parpadean, incluso en la asíntota vertical, como puedes ver ahora en las que están parpadeando. Finalmente, entonces, queda representada la función logaritmo en base 2 de -x más 3. Veamos un último ejemplo.
representa la función 3 más el logaritmo en base 2 de x más 4. De nuevo, representarla a través de los elementos básicos será una posibilidad, pero yo te explicaré la de las transformaciones. En este caso, se va a aplicar una primera traslación hacia la izquierda, que vendrá por el hecho de que el logaritmo en base 2 de x, que es la función madre, se le va a cambiar por logaritmo en base 2 de x más 4. Entonces aparecerá esta primera función. Ahora aplicaremos una traslación hacia arriba, por el hecho de que el logaritmo en base 2 de x más 4 se le va a sumar a toda ella más 3. Luego, esta traslación hacia arriba de 3 unidades se recordaba del siguiente modo. Si conozco el logaritmo en base 2 de x más 4, sumarle a todo esto k unidades será una nueva función igual a la anterior, pero trasladada esas k unidades hacia arriba. Luego nos llevará a esta nueva representación, que será la que queríamos conocer, la de 3 más el logaritmo en base 2 de x más 4. Fíjate bien cómo la asíntota vertical en x igual a menos 4 no ha variado, porque subir o bajar una función no va a hacer cambiar la asíntota vertical. Sin embargo, fíjate cómo los puntos a lo largo de la función sí han subido 3 unidades. Por ejemplo, observa el punto de corte con el eje de las x en la función logaritmo en base 2 de x más 4, la de la izquierda. Fíjate cómo ese punto ha subido 3 unidades en el de la derecha. Observa ahora el punto de corte en el eje de las y's de la función de la izquierda logaritmo en base 2 de x más 4, que ahora parpadea. Fíjate cómo ese punto ha subido ahora también 3 unidades en la función de la derecha. Entonces, es así como representamos finalmente la función 3 más logaritmo en base 2 de x más 4, utilizando el método de las transformaciones. Practica funciones logarítmicas desde un punto de vista gráfico y analítico gracias a las actividades autoevaluables que te propongo en la plataforma.